presentar la empresa Vender. Vender es una empresa que tiene ya más de 80 años en el mercado, que cubre eh, muchísimos países alrededor del mundo, y uno de los principales productos que maneja Vender es la fabricación de tableros de aislamiento que se fabrican en Estados Unidos para lo que es el continente americano. Nuestra planta está ubicada en Exton, Pensilvania, muy cerca de Nueva York, y de ahí se distribuye para todo Estados Unidos, México, Centroamérica y parte de Sudamérica. Venter está presente en varios mercados, proveyendo para todos ellos lo que es seguridad eléctrica. Uno de los mercados precisamente es el hospitalario, en donde tiene un producto muy específico, reconocido ya desde hace mucho tiempo, y que se conoce como el monitor de aislamiento de línea, el cual está instalado, colocado dentro de lo que es un tablero de aislamiento, que es precisamente el tema que vamos a tocar hoy. La agenda prevista es sobre un sistema eléctrico aislado, para qué sirve, los efectos de la corriente en el cuerpo humano, cuánta corriente puede fluir en el cuerpo humano, y vamos a ver los componentes que tiene el tablero de aislamiento. Y vamos a hablar de un punto importante. Hoy día se maneja el Internet de las Cosas, se maneja Industria 4.0, y ya también se empieza a manejar lo que es el Hospital 4.0. Entonces, hablaríamos de estos temas. Si me lo permiten, iniciamos entonces. En lo que son las instalaciones hospitalarias, se maneja, y así lo marca la normatividad, el uso de sistemas eléctricos aislados. No dice, la normatividad no dice tableros de aislamiento, dice sistema eléctrico aislado. Y cuando se refiere a un sistema eléctrico aislado, se refiere a varios componentes, no nada más es uno, son varios componentes que forman precisamente un sistema eléctrico. Y en este caso, hablando de hospitales o áreas de atención a la salud, sabemos que existen una gran cantidad de riesgos de todo tipo, riesgos químicos, riesgos debido a radiación ionizante, en fin, riesgos biológicos, y no se diga hoy día, ¿no?, con el tema del coronavirus. Existen también riesgos debido a la corriente eléctrica. Entonces, como siempre lo he dicho, un lugar lleno de riesgos es precisamente los hospitales. A pesar de que todo el mundo vamos para atendernos de algún problema que tengamos, bueno, la verdad es que sí existen muchos riesgos en un hospital. Y uno de los riesgos es precisamente el uso de la corriente eléctrica. Puede haber interrupción del suministro de energía, temperaturas excesivas, arqueo, que con la presencia de sustancias químicas inflamables podrían causar problemas, y el punto importante, corrientes peligrosas que fluyen por el cuerpo de un paciente. Esto debido a que un paciente que va a entrar ya sea a un quirófano o que va a salir de un quirófano hacia el área de cuidados intensivos, va a estar rodeado de equipo electromédico o equipo de soporte de vida, y eso lo hace riesgoso. Entonces, aquí, si a esto le sumamos que un paciente cuando va a entrar al quirófano, cuando entra, sus reacciones naturales se inhiben. Esto es, nosotros en nuestros 5 sentidos podemos estar tocando una parte energizada, y la primera reacción va a ser rápidamente alejarnos, soltar esa parte energizada. Sin embargo, una persona que entra al quirófano va a estar dormida, va a estar anestesiada, y esa persona no va a tener la capacidad de avisarnos o retirarse, alejarse de la parte energizada. Entonces, además, si sabemos que una persona que entra a un quirófano va al quirófano precisamente porque va a hacérsele una operación, es decir, se va a abrir piel. Y es bien sabido que la resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente precisamente está en la piel. Y si a una persona
la abrimos, el nivel de resistencia prácticamente se va a cero. Entonces, estamos ante una situación en donde existe una probabilidad de que una corriente pueda circular por el cuerpo de una persona y el valor de corriente, el valor de resistencia de esta persona, que es la que se opone al paso de la corriente, esté en niveles prácticamente de cero. Eso lo vuelve altamente riesgoso. Después, el músculo cardíaco sabemos que es altamente sensible y puede, meter en serios problemas a una persona, aún con corrientes muy bajas, como pueden ser 10 microamperes. Bueno, entonces, hay mucho equipo, lo decía, mucho equipo rodeando al paciente, como lo vemos en la presentación, y a final de cuentas tenemos que hacer algo, tenemos que proveer la protección necesaria para una persona que va a entrar a un quirófano, la protección necesaria contra los riesgos eléctricos. Y podemos aseverar, bueno, si una persona que entra a un quirófano y desgraciadamente no sale con vida, bueno, que sea así, pero que no sea por cuestión eléctrica. Por cuestión eléctrica tenemos que evitar todos estos riesgos. Y entonces aquí vendría la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros como electricistas para proveer un lugar seguro a una persona que va a estar inconsciente? Bueno, la respuesta es muy sencilla, es emplear un sistema eléctrico aislado. Eso es lo que se hace, emplear un sistema eléctrico aislado. ¿Por qué? ¿Para qué? El sistema eléctrico aislado, al menos aquí en México, tenemos un artículo, el 517, que coincide precisamente con el National Electrical Code de Estados Unidos, en donde nos dice, en el mismo artículo, es necesario utilizar un sistema eléctrico aislado en áreas de atención a la salud. Es decir, estamos obligados a utilizarlo. ¿Y por qué estamos obligados? Bueno, porque el sistema eléctrico aislado me sirve para limitar la corriente de falla que puede incidir en una persona. Y por corriente de falla me refiero a que una persona puede estar en un quirófano y alguno de los equipos que rodean al paciente puede tener ya defectuoso el aislamiento y puede hacer que una corriente fluya a través de la persona, dado que la mesa de cirugía es realmente una plancha metálica que está puesta a tierra. Entonces, existe un fallo en el aislamiento, puede existir una corriente de falla circulando por el paciente. Ese es el principal de los objetivos que se persiguen al usar este sistema. El segundo es tener continuidad de servicio. En los quirófanos se invierte una gran cantidad de dinero para que pueda yo mantener continuidad de servicio. Si no, díganme, manejamos un sistema normal, uno de emergencia, tenemos plantas de emergencia como respaldo y aunado a eso hay quien mete UPS como respaldo, es decir, para que la energía eléctrica falte en un quirófano es realmente muy difícil. Debería ocurrir algo extraordinario para que me quede yo sin energía en un quirófano. Pero bueno, para eso sirve el sistema eléctrico aislado, para limitar la corriente que puede incidir en una persona y para tener continuidad de servicio. Ahora bien, si hablamos de corriente que puede incidir en una persona, vamos a recordar un poquito el efecto que puede tener en las personas el paso de la corriente. Y básicamente ese efecto, es decir, cómo reacciono, depende de tres factores. El primero es la cantidad de corriente eléctrica que circula por el cuerpo de una persona. No es lo mismo recibir unos cuantos miliamperes a recibir 500 miliamperes, 1 amper, no es lo mismo. En algunos casos, a lo mejor, puedo yo nada más percibir, estar consciente de que hay por ahí algún nivel de corriente circulando o de plano sentir una descarga eléctrica que me haga gritar o prácticamente salir corriendo, ¿no? Entonces, la cantidad de corriente es uno de los puntos. El otro punto es el tiempo de exposición. No es lo mismo tocar una parte momentáneamente a quedarse ahí
pegado literalmente algunos segundos, minutos o incluso horas. Entonces, el tiempo de exposición al paso de la corriente eléctrica es el segundo de los factores. El tercer factor es qué ruta sigue esa corriente a través del cuerpo humano. No es lo mismo que circule la corriente de brazo a brazo, de pierna a pierna o de brazo a pierna. No importa. Es decir, no importa, tenemos un factor que me hace reaccionar. Lo importante es tratar de evitarlo. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo, tenemos estos valores medios de la resistencia entre distintos puntos del cuerpo humano, es decir, de mano a mano, de mano a pie, entre piernas, podemos hacer la suma de estos valores promedios de resistencia. Alguien podría decir, oye, pero pudiera variar esto dependiendo si es hombre o mujer, ¿no? Pues miren, no importa si puede ser un tipo así fornido como Brad Pitt o alguien como Sofía Vergara, no importa, tenemos los valores promedio de las personas, ¿sí? Brad Pitt cabría aquí, Sofía Vergara también cabe aquí y podemos sacar el promedio de los valores de resistencia que hay en las diferentes partes del cuerpo. Y sabiendo esto, entonces podríamos contestar una pregunta, no sé si alguna vez se la han hecho, pero podríamos decir, cuánta es la corriente que puede fluir por el cuerpo de una persona? ¿Cuánta será la corriente? Vamos a pensar que tengo en la casa, donde ustedes viven, si la tensión es a 120 volts, o en un quirófano, por ejemplo, donde tengo la salida, la alimentación a todo el equipo electromédico en 120 volts, yo puedo tener un equipo, vamos a pensar que esto pudiera ser la bomba de gases, la de anestesia, o bien que estoy en casa y que esto pudiera ser un refrigerador. Si el conductor de puesta a tierra ya está defectuoso o está fallado, quiere decir que en un momento dado yo puedo hacerla de camino para la corriente y entonces la corriente de falla en un momento dado, cuando el aislamiento ya no es suficiente, está fallado y me puede provocar una descarga, en lugar de irse por el conductor a tierra, se iría por mi cuerpo, ¿no? Algo así como lo siguiente, se lo iba a mostrar. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo. En este caso, vamos a considerar esta persona en donde la corriente pues circularía por aquí, por la carcasa del refrigerador o por la carcasa de la bomba de oxígeno y entra por un brazo y sale por una pierna. Entonces, si hacemos un cálculo, vemos aquí que el brazo tiene 460 ohms, la parte del pecho tiene 125 ohms, la parte del estómago 15 ohms, menos resistencia, y la parte que más resistencia tiene es la parte de la pierna. Si sumamos todos estos valores, me da como resultado 1440 ohms. Este es un valor promedio de una persona adulta, midiendo cada una de sus partes en la ruta que sigue la corriente. Bien, ahora, ¿cuánta corriente puede fluir? Pues ya es muy fácil, para eso tenemos ley de Ohm, que me dice que el voltaje es la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, lo único que tengo que hacer es sustituir voltaje, 120 volts, resistencia, 1440 ohms. Si hago esa operación, voy a encontrar que la corriente que puede estar circulando es 0.0833 amperes. Alguien podría decir, hoy 0.08, como 83, ok, 80 centésimos. Oye, es un valor de corriente muy bajo. Bueno, alguien podría decir eso, pero la verdad de las cosas es que cuando tocamos una parte energizada, eso nos hace inmediatamente soltar, desprender la parte energizada e inclusive alejarnos, ¿no? Esto sucede y si lo vemos algo más a detalle, bueno, esos
.0833 amperes son en realidad 83.3 miliamperes. Recorro 3 a la derecha, el punto 3 lugares a la derecha y encuentro que tengo 83.3 miliamperes circulando por el cuerpo de una persona promedio cuando el voltaje es de 120 volts. Esto es exactamente lo que pudiera suceder con una persona que entra a un quirófano, 83.3. ¿Será mucho, será poco? Bueno, vamos a ver los efectos de la corriente en el cuerpo humano. La corriente cuando se encuentra dentro de 2 miliamperes a 10 miliamperes apenas está dentro del umbral de la percepción, es decir, lo toca uno y siente uno como cosquillas. Oye, se siente medio raro. Sí, es un nivel de corriente muy bajo, 2 a 10 miliamperes. Si esa corriente aumenta solo un poquito, no, solo un poco, 15 miliamperes, entonces estoy dentro de los límites de lo que se conoce como corriente de retiro. En esos niveles de corriente no sufro todavía un daño, sin embargo, estoy en un límite peligroso, porque después de 15 miliamperes, la persona que ha llegado a tocar, a agarrar un conductor energizado, después de ese valor no se va a poder soltar. Por eso se conoce como los límites de corriente de retiro. Hasta ahí se va a poder soltar, pero después de ahí no se va a poder soltar. Y ahí está el problema, porque empieza a tener problemas de parálisis respiratoria, se le dificulta la respiración, empieza a tener fatiga. Y si la persona con un nivel de corriente de 18 miliamperes a 22 circulando por su cuerpo permanece por mucho tiempo, no sé si alguna vez han escuchado el término pegado. Bueno, es que seguramente esta persona estuvo dentro de estos límites y permaneció tanto tiempo pegado, literalmente, a la parte conductiva, pudo inclusive llegar a morir. Entonces, vean qué niveles de corriente estamos hablando y los efectos que puede producir. Los 83.3 caen dentro de este límite y estamos hablando de problemas muy serios como es la fibrilación ventricular, que en un términos llanos significa que yo saco de ritmo al corazón, y sacar del ritmo al corazón es un daño permanente para la persona, no vuelve a ser la misma. Si hablamos de corrientes mayores a estos 400 miliamperes, como puede ser un amper o de plano 10 amperes, podemos ver en la parte de abajo el efecto que puede tener esos niveles de corriente. Este es el caso de una persona en donde la corriente entró por un brazo y salió por su pierna. Entonces, el pie muestra daños severos que inclusive el efecto que tiene la corriente sobre estos niveles, 10 amperes, el efecto que puede tener sobre una persona es, entra la corriente y mata las células. Entonces, muchas ocasiones la persona sufre necrosis en la mano, en el pie, y pues, ¿qué es lo que sigue? Amputar esa parte. Entonces, para evitar todo esto, que todo esto suceda a una persona que va a entrar a un quirófano, es que se requiere utilizar el sistema eléctrico aislado, el cual limita los valores de corriente. ¿A qué valor? Bueno, lo ideal sería que no existiera una corriente de fuga, sin embargo, existe, siempre existe por un efecto físico, ahorita hablamos de él, existe, y lo ideal es llevar a estos niveles, a los niveles de percepción únicamente, en donde la persona puede sentir cosquilleo, pero vamos, no más allá de eso. Entonces, los equipos, los tableros de aislamiento que se utilizan como parte de un sistema eléctrico aislado, tienen o están calibrados por norma el operar a 5 miliamperes, el umbral de percepción va de 2 a 10 miliamperes, el tablero de aislamiento debe de indicarme una alarma cuando yo rebaso solo 5 miliamperes. Ahí está. Bueno, continuamos. Sabemos que para esto sirve el sistema eléctrico aislado.
limitar la corriente de falla y para tener continuidad de servicio. Ese es el objetivo del sistema eléctrico aislado. Bueno, y he hablado mucho de sistema eléctrico aislado, pero ¿qué es un sistema eléctrico aislado y cómo opera en condición de falla a tierra? Bien, para los que somos eléctricos, no se nos hará nada desconocido este par de esquemas en donde en la parte superior yo tengo un sistema puesto a tierra y lo identifico fácilmente porque una de las conductores del lado del secundario del transformador está puesto a tierra. En este sistema, que es el sistema eléctrico no puesto a tierra, identifico, no existe esa conexión. Aquí hay una conexión a tierra. Sí, pero es el de la pantalla electrostática, no del devanado del secundario del transformador. Y es justamente el transformador el que le da el nombre al sistema eléctrico aislado. Ustedes saben, un transformador sirve, entre otras cosas, para aislar eléctricamente el lado primario del lado secundario. El lado primario es todo lo que existe fuera del quirófano. El lado secundario es lo que está en el quirófano, 120 volts alimentando a todo el equipo electromédico dentro del quirófano. Y existen también reglas en cuanto al alambrado, el famoso código de colores. En la parte exterior, yo los conductores activos los puedo tener en blanco, blanco negro y tierra siempre es color verde. En el sistema eléctrico aislado, cambio eso, ya no existe el neutro, tengo línea 1 en color café, línea 2 en color naranja y la tierra, pues la tierra siempre es verde. Bien, entonces, ese es el sistema eléctrico aislado, adecuado para utilizarse en los quirófanos, en las áreas de cuidados intensivos, en donde más, ahorita lo vemos. Bien, sirve para limitar la corriente de falla que pueda incidir. Si yo en un sistema eléctrico aislado conecto o pongo a la persona, hagan de cuenta que esta es la persona que va a entrar al quirófano, que está dormida y por alguna razón toca literal una de las líneas con su mano y con la otra mano toca tierra, tenga la seguridad que esa persona no va a sufrir ninguna descarga que ponga en riesgo su vida, ya sea que toque línea 1 o que toque línea 2 y con la otra mano toque tierra, ¿de acuerdo? Entonces, este es el principal objetivo, para eso sirve. Bien, ahora hemos hablado del sistema eléctrico aislado. ¿Cuáles son sus componentes? Vemos aquí en el dibujo, es un cuarto de cuidados intensivos en donde tengo los componentes principales. Son 4, de manera muy sencilla. El primero es el tablero de aislamiento, ese es el primer elemento. El segundo son los receptáculos en donde voy a conectar todo el equipo electromédico. El tercero y cuarto corresponde a la tubería y a los conductores que van a ir dentro de la tubería y que van a alimentar a los receptáculos. Estos serían los componentes, algo muy, muy sencillo. El alma de este sistema lo representa precisamente el monitor de aislamiento de línea que está instalado en el tablero, en el tablero aislado. Su trabajo del monitor de aislamiento de línea es estar vigilando todo el tiempo, en pocas palabras, qué tan bien o qué tan mal está el aislamiento de los conductores que están alimentando a todo el equipo de soporte de vida o equipo electromédico. Esa es su función. En cuanto él detecte que el valor de corriente sobrepasa los 5 miliamperes que hemos hablado hace rato, por ejemplo, aquí marca 6.8, inmediatamente cambia de un color cuando es menos de 5 miliamperes, está en color verde, cuando lo rebasa cambia a un color rojo e inmediatamente empieza a hacer ruido, es decir,
tiene una alarma audible, un zumbador, y esta barra que representa el amperímetro, esta barra empieza a parpadear, a flashear. La idea es llamar la atención del personal médico, no del doctor, no del cirujano, porque su prioridad de él es la vida de la persona, es estar haciendo la operación y terminarla dentro del tiempo que tiene marcado para ello. Entonces, el IMSS va a llamar la atención del personal de apoyo. Entonces, ellos se darán cuenta que existe alguna falla de aislamiento, no hará nada porque mientras exista esa condición de falla, no hay un riesgo. Me está avisando que hay una falla, pero no se van a disparar interruptores ni nada. Entonces, ¿qué viene después? Avisarle al agente de mantenimiento que existe una condición de falla a tierra, que es lo que me está avisando el equipo, y entonces ya vendrá la gente de mantenimiento a buscar la causa por la que existe esa falla a tierra y la arreglará. Bien, entonces, recapitulando un poquito, los componentes del sistema eléctrico aislado son, ahora sí, uno, el tablero de aislamiento con el LIM instalado dentro también dentro del mismo, dentro de la misma caja, dentro del mismo gabinete, va instalado el transformador de aislamiento. Otro componente más, los conductores y la tubería que se utiliza. Y finalmente, pues los receptáculos. Esto forma el sistema eléctrico aislado no puesto a tierra. Existen otro tipo de accesorios o complementos al tablero de aislamiento, como pueden ser las alarmas remotas. Una alarma remota se utiliza cuando el tablero de aislamiento se instala fuera del quirófano o fuera del área crítica. La idea es de que la persona que está ahí adentro del quirófano se dé cuenta que existe un problema de falla y entonces por eso es que esta alarma se instala dentro del quirófano. Algo también complementario son los relojes quirúrgicos. Muchas veces necesito saber la hora en tiempo real o bien programar un cronómetro. Muchas de las operaciones tienen tiempo establecido para terminar una operación y entonces puedo tener un reloj simple o un reloj con cronómetro. Es otro de los accesorios. Los cables de tierra que son necesarios para poner todo lo metálico que está dentro del quirófano, ponerlo a tierra. ¿Dónde son necesarios los sistemas eléctricos aislados? Donde se practiquen cirugías invasivas. En otras palabras, donde se practiquen cirugías que tenemos que abrir piel. Abrimos piel, ahí tengo la necesidad de utilizar un sistema eléctrico aislado. O donde la interrupción de la energía eléctrica pueda ocasionar daños mayores o la muerte de pacientes o personal médico o de apoyo. Y un ejemplo es, por ejemplo, el área de cuidados intensivos, en donde el paciente está prácticamente solo. Claro, hay una persona que ocasionalmente va y lo revisa, pero el paciente generalmente está solo. Si llega a fallar la energía eléctrica, entonces se mete uno en un serio problema y puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, en este tipo de lugares donde se realicen cirugías invasivas o donde la interrupción de la energía pueda provocar un daño mayor o la muerte del paciente, ahí es donde son necesarios. Actualmente, si vamos a la última información del NEC o de la norma en México, podemos encontrar que ya está muy definido, perfectamente definido, dónde vamos a utilizar los tableros de aislamiento o los sistemas eléctricos aislados. Aquí, en quirófanos, laboratorios de cateterismo, salas de parto, cuidados intensivos, en fin, está ya perfectamente definido. Anteriormente, por ejemplo, en salas de parto, había la duda de, oye, una sala de parto, pues realmente ahí se espera un parto natural, sin necesidad de hacer alguna operación. Pero la experiencia nos dice que muchas veces los partos se complican y eso implica en muchas ocasiones hacer algún corte
en la piel de la mamá para que el bebé pueda nacer. Entonces, ahí viene la duda, dice, "Oh, ¿y qué tal si se complica el parto? Entonces, yo no puedo poner en riesgo la vida de la mamá. Entonces, mejor, por si las dudas, puede ser un parto difícil, meto un tablero de aislamiento. Eso es lo que hacíamos hasta antes de que surgiera la actualización de la norma, en donde ahora sí me lo marca, salas de parto, salas de expulsión. Bien, ahí son necesarios los tableros de aislamiento. Eh, las buenas prácticas me dice que para el diseño de un sistema eléctrico aislado, yo tengo que utilizar conductores los cuales eviten en la medida de lo posible que se me fugue la corriente. Un conductor, aún siendo nuevo, salido de fábrica, se le fuga la corriente. Y entonces en los quirófanos yo tengo que evitar al máximo eso y por lo tanto me obliga a utilizar un conductor de mejores características en cuanto a su aislamiento. Y para ello utilizo los conductores XLPE o también conocidos como conductores XHH2. Ellos eh, físicamente lo que tienen es un recubrimiento, un aislante mucho más grueso de lo que se utiliza comúnmente. Entonces, eso le da la posibilidad de evitar corrientes de fuga. También es importante evitar trayectorias largas. A mayor distancia desde el tablero de aislamiento a los receptáculos, tengo mayor corriente de fuga. Entonces, tengo que limitar las trayectorias de tal manera que me dé un mínimo de 200,000 ohms de impedancia total el sistema eléctrico aislado. Este, en cuanto a la canalización, la práctica me dice, puedes utilizar un conduit metálico, de hecho la norma me dice, es obligatorio el uso del conduit metálico, no flexible, rígido, pared gruesa o lo que se conoce como cédula 40. Bien, ese conduit metálico lo puedes utilizar en un diámetro de 3/4 de pulgada. Eso te va a permitir alimentar no más de 2 circuitos. Esos 2 circuitos, cada uno va a tener 3 conductores, el naranja, el café y el verde. Entonces, si vas a alimentar 2 circuitos, serán 6 conductores dentro de una tubería 3/4, sin problema. No se va a incrementar corriente de fuga ni nada por el estilo. Va a estar operando correctamente. Si tienes la necesidad de alimentar más de 2 circuitos, 3 o 4 circuitos, bueno, puedes utilizar un conduit de 1 pulgada, pero no más allá de 1 pulgada. Entonces, un conduit de 1 pulgada para alimentar 3 o 4 circuitos, o bien un conduit de 3/4 de pulgada con no más de 2 circuitos, ¿sí? De tal manera que se limite a 2 receptáculos dobles por circuito, es decir, esta es la clásica módulos de fuerza y tierra que le llamamos, o módulos de receptáculos si quieren verlo, en donde tengo 4 receptáculos dobles. Lo que se recomienda es alambrar en paralelo estos dos y en paralelo igual estos dos. Entonces, de tal manera que estos 4 receptáculos o dos dobles, como quieran verlo, se alimentan de uno de los circuitos y los otros 4 receptáculos del otro circuito. De esa manera puedo optimizar la cantidad de circuitos sin ningún problema, sin que esto me cause mayores problemas dentro del quirófano. Ok. Ahora bien, les comentaba, hoy en día hablamos de el Internet de las Cosas, seguramente lo han escuchado. El Internet de las Cosas nació con el propósito de hacer más fácil la vida, de tener seguridad y confort, sobre todo en el hogar, ¿sí? Hoy en día, díganme, es bien común que yo pueda utilizar mi teléfono y conectarme a una dirección IP para ver la cámara que está al exterior o al interior de la casa y ver qué está ocurriendo en ella, ¿no? Es una aplicación, pero ya
bastante extendida. La idea es eficientar y tener el control e inclusive la automatización de muchos de los aparatos electrodomésticos que hoy se utilizan en el hogar. Eso es el Internet de las cosas. Entonces, alguien puede preguntar, ¿y el Internet de las cosas ya llegó a los tableros de aislamiento? Y la respuesta es sí. Veamos un ejemplo de lo que hace el Internet de las cosas por nosotros. Esto que están ustedes viendo aquí es un refrigerador. Es un refrigerador marca Samsung, sin hacerle comercial, o LG, pues uno de los dos. Si no es que los dos ya lo tienen, ¿verdad? Bueno, esto es un refrigerador, el cual entre las cosas que hace es lo siguiente. Para empezar, tiene una pantalla táctil de 29 pulgadas. Esto es como una pantalla de televisión, ¿no? Es una pantalla táctil de alta definición de 29 pulgadas, en donde puedo escribir correos electrónicos como si fuera una tablet, pero grande, ¿no? Puedo dejar notas, establecer fechas de vencimiento. ¿Fechas de vencimiento de qué? Ah, pues de los alimentos que están dentro del refrigerador. Puedo reproducir música, es como un reproductor de música también. Puedo cargar fotos, fotos familiares de los amigos. También puedo consultar el clima, cómo está hoy, va a llover, no va a llover, qué hay para mañana. Y si todo esto, esta información que tengo al alcance de mis manos no me es suficiente o ya no la quiero ver, simplemente con dos toques en la pantalla se vuelve transparente como un vidrio y entonces tengo acceso a ver qué es lo que hay dentro del refrigerador. Esto es el Internet de las cosas. Es hacer más práctico la vida de la gente. ¿Ha llegado el Internet de las cosas a la parte industrial? Sí, es muy común hablar de industria 4.0. Sabemos que ya han habido 4 revoluciones industriales, estamos en la cuarta de hecho, en donde la primera fue la mecanización, la segunda el uso de la electricidad de manera masiva, después el manejo de la informática, hacer automatización y todo aquello, y hoy en día estamos en digitalizar. ¿Digitalizar qué? Digitalizar toda la información que puedo utilizar en la parte de informática para llevarlo, entre otras cosas, de manera muy remota, como ahorita ustedes están en Centroamérica, yo estoy acá en Ciudad de México, subir información a la nube, compartirla, en fin, utilizar toda esa información que se obtiene de los procesos, digitalizarla y ponerla al alcance del mundo en cualquier lugar. Ese es el objetivo. Y esto que se utiliza y es muy común ya en lo que es la industria 4.0, pues también alcanza a la parte de hospitales. Y podemos hablar del hospital 4.0. ¿Y de qué se trata entonces? Bueno, se trata de analizar la información, porque tampoco es tener información por tener información, es analizar la información y monitorear en tiempo real qué está pasando con mis parámetros eléctricos dentro de un hospital o dentro del mismo quirófano. Ese es el objetivo. ¿Para qué? Pues para ser más seguros, más confiables, más productivos. Puedo integrar en una plataforma la información respecto a consumo energético, consumo de gases medicinales, en fin, cómo está funcionando mi equipo. Ese es el objetivo. Y hacerlo no ahí en sitio, lo puedo hacer de manera remota. Podemos integrar los tableros de aislamiento, por supuesto. Hoy en día ustedes le pueden pedir a mis colegas de Eaton, oye, necesito un tablero de aislamiento para un hospital, pero necesito que me lo integres con monitoreo. ¿Monitoreo de qué? Bueno, quiero estar monitoreando los parámetros eléctricos, cómo anda en corriente, voltaje, cómo anda en armónicos, factor de potencia, en fin, necesito saber los parámetros de cómo es que está funcionando. Y podemos integrar a esa plataforma la información de los tableros de aislamiento. Por supuesto que sí, lo podemos integrar. Entonces,
podemos ir de un tablero estándar a un tablero que tiene un localizador de fallas, un monitoreo de corriente en los derivados, puedo saber qué corriente está consumiendo cada uno de los circuitos. En caso de falla, puedo activar un localizador de fallas, de hecho se activa automáticamente, pero la información la puedo llevar a través de un módulo de comunicación vía remota a cualquier lugar del mundo. Esa es la integración ahora de los tableros a lo que es el Internet de las cosas. ¿En dónde lo puedo integrar? Bueno, como les decía, hay tableros que llevamos estándar, que hacen lo que han hecho pues los últimos 20 años, sin ningún problema. Adicionándole los módulos que les comento, lo puedo tener la comunicación remota y eso lo puedo hacer con un tablero estándar o con un tablero de salida de voltaje dual, por ejemplo. Este tablero es un tablero que tiene un panel a 120 volts para alimentar todo el equipo electromédico en 120 volts, pero también tengo una salida a 220 volts para alimentar lo que es o bien el láser quirúrgico, que ya opera en 220, y o un equipo de rayos X. Entonces, esos dos equipos funcionan a 220 y si yo tengo esa necesidad, bueno, aquí yo puedo tener un tablero de salida de voltaje dual. O bien, puedo tener un tablero dual en donde en una misma envolvente tengo dos sistemas eléctricos aislados. Este tipo de tablero se utiliza en salas en donde se practiquen trasplantes. Necesito cuidar al donador y al donante, entonces utilizo este tipo de tableros. Uno para la cama del donador y otro para el del donante. Se utiliza en quirófanos muy amplios. Bueno, ¿cómo déjenme, me salto esto. ¿Cómo lo puedo hacer? Usted puede decir, bueno, oye, esto está muy bien, pero fíjense que el presupuesto, como esto ya empezó el año pasado, el presupuesto pues nada más me da para seleccionar un tablero estándar. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar esto? Bueno, aquí ahora la ventaja es de que este tipo de accesorios, como es el localizador de fallas o el medidor de corriente de los derivados, son como, hágalo usted mismo, los pueden instalar en campo. Si ahorita no hay el presupuesto para incluir esto, bueno, instale nada más un tablero normal, nada más hay que dejar el tubo para la parte de comunicación, y de ahí fuera el año que entra, dentro de 2 años, cuando ya exista el presupuesto, se puede integrar estos equipos de manera muy fácil y en campo, ¿sí? Entonces, se fijan, solo unos cuantos tornillos, colocarlo, alambrar la parte de comunicación y vámonos a lo que sigue, ¿no? Este es el módulo de comunicación, también muy simple, les digo, hágalo usted mismo, una manera muy fácil. Ahora bien, también algo que ya se utiliza es el utilizar pantallas en donde puedo colocar el esquema de cada una de las salas, adicionar un icono que me muestre, un icono en color verde, por ejemplo, que me muestre que el lugar, es decir, el quirófano está seguro, no tengo ninguna falla. Pero en el momento en que se produzca una alarma, como esta que me está marcando aquí abajo, entonces cambio el icono verde, pasa a rojo. Es decir, me está indicando que existe una falla automáticamente. Entonces, esto es algo que puede ir instalado así, mediante este tipo de pantallas. Esta es del tamaño de una tableta de 7 pulgadas, esta es de 15 y esta es de 24. Esto normalmente se instala en el área de la estación de enfermeras. Entonces yo puedo saber ahí, en la estación de enfermeras, qué está sucediendo con todo y cada uno de los tableros de aislamiento. Entonces, esto es algo muy práctico. Y no solo eso, puedo integrar también la información del consumo de gases, del consumo de agua, vapor, todo eso lo puedo integrar aquí. Esto es la interfaz de comunicación, puedo manejar los lenguajes más comunes que se tienen hoy en día sin problema. Utiliza protocolos de comunicación abiertos,
Entonces, esto es el Internet de las cosas aplicado al sector hospitalario. Y entonces puedo tener desde una laptop, desde mi computadora de escritorio, en tiempo real, la operación de un quirófano que está en Europa, está en Estados Unidos, de manera muy, muy simple. Ok, me sarto porque esa parte ya es muy comercial. Ok, bueno, esto nada más es un ejemplo. Los tableros necesitan ser tableros que estén certificados por el hecho de que deben de cumplir estrictos estándares en cuanto a la fuga de corriente. Los equipos, esa es una estrategia, el que los equipos estén hechos en Estados Unidos para que se prueben al 100% y se otorgue el certificado UL. Después, también en este caso está la certificación por parte de la entidad correspondiente acá en México, el certificado NOM, y también por el usuario final, en este caso el IMSS. Todo el mundo lo prueba porque a final de cuentas es un equipo que va a estar jugando un papel importante en cuanto a la seguridad de las personas. ¿Cuánto vale la vida de una persona? No tiene valor, ¿no? Entonces hay que cuidarlos. Bueno, ¿cómo pedirlo? Esto me lo salto. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta o me sigo? Yo diría que siguiéramos porque al final se va a hacer la ronda de preguntas, ingeniero. Ok, ustedes lo reciben en el chat, ¿no? Sí, exacto. Bien, seguimos entonces. Seguimos, sí. Entramos a una parte más técnica, que es el diseño eléctrico de las salas de operaciones. Y una de las clásicas preguntas es, ¿qué tablero de aislamiento requiero? ¿O qué capacidad en kVA? Los tableros de aislamiento se miden en kVA, por el tema de que llevan un transformador dentro. Bien, la pregunta es, ¿qué tablero de aislamiento requiero? Bueno, puede ser, es muy sencillo. Los tableros de aislamiento para su dimensionamiento se requiere el trabajo en equipo pues de dos personas. Uno de ellos es el biomédico. El biomédico porque el biomédico sabe la cantidad de equipo que va a utilizar dentro del quirófano dependiendo de para qué va a ser usado el quirófano. Es decir, yo puedo tener un quirófano para operación general o puedo tener un quirófano que voy a utilizar para cirugías de corazón abierto. Entonces, la cantidad de equipo que se utiliza en uno o en otro varía. Y entonces, en base a esa información, podemos determinar la cantidad de equipo y, por lo tanto, la capacidad de corriente que se necesita y, por lo tanto, la capacidad de kVA. Esto es un trabajo en conjunto entre el biomédico y el proyectista. ¿Qué tablero de aislamiento requiero? Bueno, pues puede ser un tablero estándar como el que está aquí, puede ser un tablero estándar o puede ser uno de voltaje dual, porque tengo, aparte del equipo electromédico, tengo un arco en C, o sea, un equipo de rayos X, en 220, entonces necesito doble voltaje. O bien puede ser un duplex, porque va a ser para una sala de trasplantes, ¿no? Entonces, ¿qué tablero de aislamiento? El más común es un tablero en donde la capacidad en kVA es de 5 kVA. En muchas ocasiones se pide 7.5, bueno, está bien, pero hay que recordar que el cálculo se hace en base a la cantidad de equipos que se van a usar y en cuanto a la corriente que consume cada equipo. Entonces, es así como se define la capacidad del tablero de aislamiento. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el tablero de aislamiento debe de alimentar los diferentes receptáculos distribuidos en el quirófano, pero no solo eso, tengo que alimentar los receptáculos que ya hoy día lo que son las lámparas quirúrgicas parecen pulpos, en donde tienen diferentes brazos, tienen monitores, tienen receptáculos y la lámpara misma. Entonces, yo tengo que alimentar del tablero de aislamiento los receptáculos que están instalados en los brazos de la lámpara misma,
un elemento más que puede ir conectado al tablero es el negatoscopio. El negatoscopio, a pesar de que queda normalmente retirado de la mesa de operaciones, bueno, por seguridad se incluye también en el tablero. Lo único que sí no se va a conectar al tablero de aislamiento es el alumbrado general del quirófano. Ese no se conecta al tablero de aislamiento. Ok, aquí viene un punto bien importante. La norma me dice, tú tienes que tener una impedancia de al menos 200,000 ohms. 200,000 ohms, ok, 200,000. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para medir 200,000 ohms de impedancia? Si me pidieran voltaje o corriente, pues inmediatamente lo hago, pero impedancia, ¿cómo la mido? Bueno, antes de entrar a medir, porque esto se trata de la parte del diseño. ¿Cómo diseño un sistema que no rebase 200,000 ohms? Bueno, primero que todo vamos a ver qué es lo que me está diciendo la norma. La norma me dice en el artículo 517, refiriéndome a la norma de México o al Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, me dice que debo de tener esos 200,000 ohms en el sistema eléctrico aislado, es decir, en la instalación, solo en la instalación. Y la instalación se compone del tablero de aislamiento con su transformador de aislamiento, la parte del centro de carga, en donde están instalados todos los interruptores de 2 polos, 20 amperes, por cierto, 2 polos, 20 amperes, y los conductores que van del tablero de aislamiento y que estarán alimentando los receptáculos, ya sea que sean instalados en las paredes del quirófano o bien que estén instalados perdón, en los brazos de la lámpara quirúrgica. Bien, entonces, ¿qué me quiere decir la norma? La norma me dice 200,000 ohms. Bueno, yo sé que dentro del quirófano todo es a 120 volts. Y si me dice la norma que 200,000 ohms, simplemente hago ese cálculo y encuentro que la corriente permisible, corriente de fuga, permisible en un quirófano es de 0.006 amperes, 306 amperes, o lo que es lo mismo, 6 miliamperes. Recorro el punto decimal 3 lugares a la derecha y ya tengo miliamperes. O bien recorro todavía 3 puntos más a la derecha y tengo 600 miliamperes. Ok, es solo una equivalencia. Esto es lo que me permite la norma. Entonces, a ver, aquí nos detenemos un momento y decimos, a ver, quiere decir que la norma me está permitiendo menos de 1 miliamper de corriente de fuga, tanto en el tablero como en los conductores que alimentan a los receptáculos. Ok. Y entonces aquí pudiera desprenderse la primera pregunta. ¿Cuántos de esos 0.6 miliamperes o 600 microamperes me permite la norma para el tablero? ¿Cuántos me permite para el cable? O los conductores. ¿Cuánto? Bueno, aquí no tenemos que hacer cálculos ni sacar libros de física ni nada por el estilo. Lo podría medir el monitor de aislamiento, pero eso es ya cuando está instalado el equipo y ya nada más llega uno a subir el interruptor del tablero de aislamiento, el monitor inmediatamente calcularía la impedancia y me mostraría miliamperes. Mide ohms, pero me muestra el resultado en miliamperes. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver qué me permite las normas. Bueno, ¿cuánto es la corriente permisible en el tablero? Y por corriente permisible de fuga me refiero al lado secundario del tablero, del transformador que está en el tablero, el lado secundario y la parte de los derivados, donde está el centro de carga con los interruptores. Ok, ¿cuánto es lo que me permite la norma?
Bueno, aquí no tengo que ir muy lejos, simplemente me voy al UL 1047 y me dice que la parte del centro de carga, en este caso vamos a hablar de un tablero del más común, 5 kVA en 120 volts, me permite 40 microamperes, eso es lo que me permite. Y en la parte del transformador me dice, para el mismo tablero de 5 kVA, se permite 20 microamperes. Es decir, en suma, me permite solo para el tablero 40 microamperes. Entonces, aquí ya se pone interesante porque decimos, bueno, aquí tengo 60 para el tablero, por lo tanto de esos 600 microamperes le quito los 60 del tablero y quiere decir que tengo 540 microamperes para la parte del conductor, los conductores. Eso es lo que se me permite como corriente de fuga. O sea, una cantidad muy, muy pequeña. Entonces, ¿qué hago para poder limitar? Porque sé que un conductor, aún saliendo de fábrica, un conductor aislado, aún saliendo de fábrica, nuevecito, tiene corrientes de fuga. Entonces, ¿cómo le hago? Pues lo ideal entonces es reforzar el aislamiento y eso es precisamente lo que se hace con este tipo de cable, el conductor XLPE, que es el que se utiliza en los quirófanos. Ese tipo de conductor es un conductor en donde el aislamiento se ha reforzado con el propósito de que mantenga una constante dieléctrica de 3.5 o menor. Físicamente lo que hacen es reforzar, incrementar el aislante, de tal manera que si ustedes lo comparan con un TW o cualquier otro conductor, van a encontrar que el aislante es mucho más grueso en un XHHW, es mucho más grueso y es mucho más duro, es más difícil de pelar. Entonces, utilizo este conductor con el propósito de minimizar las corrientes de fuga. Y entonces me voy al otro estándar, ¿a cuál? Al de la IEEE, por supuesto, que otro. Al de la IEEE, que me dice que la corriente de fuga del conductor XLPE es de 1 microamper por cada pie cuando se instala en conduit metálico. Conduit metálico, perfecto, ese es el que utilizo en los quirófanos, bien. Entonces, como quiero ser un poquito conservador, digo, bueno, voy a calcular que en lugar de que se le fugue 1 microamper por pie, voy a considerar una tolerancia de un 10% más, es decir, 1.1 microamper por cada pie. Ok, bueno, entonces si sé que mi límite son 540, puedo hacer un cálculo y digo, bueno, la longitud máxima entonces son los 540 microamperes dividido entre cada pie de conductor, que se le fuga 1.1 microamperes, y me da como resultado 491 pies. 491 pies en metros son 149 metros. Punto 2, 149.2, pero no nos vamos a pelear por punto 2 ni punto 8, así es de que lo cerramos a 150 metros. 150 metros es la distancia recomendada en donde se puede hacer una instalación en un quirófano sin ningún problema. 150 metros lineales, ¿sí? Entonces, yo tengo el tablero de aislamiento y un receptáculo está a 10 metros, considero 10 metros totales, no 10 metros de ida y 10 metros de regreso de los conductores, no, solo 10 metros lineales. Y entonces puedo hacer la suma, algunos de los receptáculos estarán a 10 metros, otros estarán a 15 metros, otros a 18. Bueno, sumo las distancias de cada uno de los circuitos y en total debe de estar ahí muy cercano a los 150 metros. Entonces, aquí vendría la otra pregunta. Bueno, ¿y 150 metros para cuántos circuitos me puede dar más o menos? Bueno, 150 metros podemos calcularlo. Hoy día sabemos que la longitud de los circuitos varía porque hoy los nuevos diseños se consideran quirófanos pues amplios, relativamente amplios,
de 54 metros cuadrados y 3 metros de altura, ¿sí? 3 metros de altura. Entonces, los circuitos están localizados a una distancia que va entre 12 y 17 metros lineales, ¿sí? Entonces, tengo a esa distancia 12 y 17 metros, ok. Entonces, en base a eso, puedo hacer el siguiente cálculo. Tengo los 150 metros, divido primeramente esos 150 entre los 12 metros y obtengo 12.5. Esto sería el número máximo de circuitos. O bien, lo divido entre los 17 metros, que sería la longitud de los circuitos más alejados, y me da 8. Conclusión, yo puedo tener el número recomendado de circuitos que va de 8 a 12 circuitos por tablero de alumbrado. Y déjenme decirle que alimentar 8 o 12 circuitos me da para alimentar una cantidad muy grande de receptáculos, los cuales dan batalla para operaciones tan complejas como son las de neurocirugía o las de corazón abierto, que es donde se ocupa la mayor cantidad de equipos. Entonces, sin problema, pueden ir en una cantidad de 8 a 12, sin problema. Muchas veces hemos recibido pedidos, oye, necesito el tablero de aislamiento que me lo surtas. ¿Cuántos puede surtir el tablero de aislamiento? ¿Cuántos le puedo instalar? Ah, bueno, el tablero de aislamiento trae 8 de fábrica, 8 interruptores de 2 polos 20 amperes para alimentar 8 circuitos, pero tú le puedes instalar en campo los 8 interruptores más. O yo te los puedo instalar si quieres. Bueno, dámelo con 16. Ah, ok, 16. ¿Se puede utilizar con 16? Por supuesto que se puede utilizar con 16. Solo hay que tomar en cuenta de no rebasar esos 150 metros lineales. Entonces, ¿se puede? Sí se puede, por supuesto. Hay que tener cuidado. Recuerden, a mayor distancia, a mayor cable, a mayor conductor, tengo mayores fugas. Bien, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿O tenemos dudas? Espero estén haciendo sus preguntas en el chat. Bien, ya nos vamos ya a la recta final. Y los siguientes slides van en relación a las tensiones o a los voltajes, como quieran llamarle, que son receptáculos. Nosotros sabemos que este es un esquema del sistema eléctrico aislado no puesto a tierra que se utiliza en un quirófano. Este sistema eléctrico aislado tiene una línea 1, una línea 2, de donde se alimentan las cargas. Ajá. Si por alguna razón el conductor de puesta a tierra llegase a fallar, bueno, no hay ningún problema. Porque el paciente hiciera las veces de conductor de tierra, la corriente que circularía por él no sería mucha y es lo que vamos a ver. Pero en condiciones normales vemos que sí existe un regreso de corriente, porque en un sistema eléctrico aislado, si nosotros no tenemos en cuenta esta parte de la línea punteada y que muestra un capacitor, podríamos pensar que no existe un regreso de corriente, pero en un sistema eléctrico aislado de tierra sí existe un regreso de corriente. Es decir, pero ¿cómo es posible eso? Sí, por supuesto, esto es posible, dado que cuando nosotros colocamos los conductores dentro del conduit metálico, realmente un capacitor enorme, un capacitor que va desde el tablero hasta donde se encuentra el receptáculo, que pueden ser 8, 17 metros. Eso es un enorme capacitor. Entonces, ese capacitor, ustedes saben, cuando circula corriente puede ser por dos razones. Una, que está demasiado cerca a las placas y circula corriente. O bien, cuando están separadas las placas y aumento el valor de la tensión, llega un momento en que rompo el dieléctrico entre placas y circula la corriente. Bueno, en el caso de aumentar tensión, aquí no aplica, pero
En el caso de que tengo las placas muy juntas, un lado positivo representado por L1 o L2 y un lado negativo representado por la batería, la cual está conectada a tierra. Entonces tengo un par de capacitores, uno que va de línea 1 a tierra y el otro que va de línea 2 a tierra, y es por ahí por donde existe el regreso de corriente. De hecho, estos dos realmente se muestra como un modelo resistivo capacitivo. Capacitivo, ya lo expliqué, resistivo, porque el aislante del conductor se va a oponer a que suceda eso, a que exista una corriente circulando. Entonces, realmente existe un efecto capacitivo y representado como resistivo capacitivo. Bueno, después de esta introducción, vamos a ver qué pasa con... Tengo un transformador en el tablero de aislamiento, en donde tengo salida a 120 volts, tengo un conductor café de línea 1 y tengo otro conductor naranja como línea 2. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto voltaje habrá de la línea 1 a tierra? ¿O cuánto habrá de la línea 2 a tierra? Entonces, para resolver esto, bueno, nos acordamos de nuestras clases de electrotecnia y usamos la poderosa ley de Ohm, ¿no? Entonces, para saber cuánta corriente circula por aquí, simple y sencillamente tengo que hacer uso de esta variante de la ley, que me dice que el voltaje es directamente, o la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Sustituyo valores, voltaje 120 volts, resistencia 500 más 500. Los valores de resistencia están arriba de lo que me marca la norma, 200,000 ohms. Yo tengo aquí 500,000 ohms, que es un valor típico de una instalación bien hecha. Entonces, tengo de línea 1 a tierra 500,000 ohms, de línea 2 a tierra otros 500,000. Como voy a calcular la corriente que circula por aquí, entonces sumo estos dos valores y tengo 120 entre 1,000,000 de ohms. Si hacen ustedes la operación, les va a dar 0.12 miliamperes, ¿sí? 0.12 miliamperes o les va a dar 0.012 amperes. Bueno, les da 12 miliamperes. ¿Qué voltaje voy a tener entre línea 1 y línea 2? Bueno, de la misma manera, vuelvo a hacer uso de ley de Ohm y si ahora lo que quiero saber es voltaje, uso esta variante y multiplico el valor de la resistencia, que son 500,000, por el de la corriente que está circulando por aquí. Entonces, hago el cálculo y me da 60 volts. Entonces, ya, ustedes desde este momento ya se darán cuenta que abajo, pues me va a dar el mismo valor. Tengo el mismo valor de resistencia, el mismo valor de corriente. Ajá. Entonces, esto es lo que sucede. Yo tengo de línea 1 y de línea 2 el mismo valor de voltaje. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta siguiente sería, ¿y qué pasa si una de las líneas disminuye su impedancia? Es decir, ¿qué pasa si cuando estuve alambrando el tablero de aislamiento, uno de los conductores se lastimó, se dañó y por lo tanto su impedancia disminuyó? Sigue estando dentro de los límites que me marca la norma, arriba de 200,000 ohms, pero ya disminuyó con respecto al otro conductor. El otro está muy bien, 500 kilo ohms, pero este solo tengo 250. Vamos a calcular ahora qué pasa en cuanto a los voltajes. Igual, mismo procedimiento, sé que tengo 120 volts aquí entre línea 1 y línea 2. En este caso ya no tengo 1,000,000 de ohms, tengo solo 750 kilo ohms. Quiero calcular el voltaje aquí, utilizo la ley de Ohm en esta variante. Entonces, primero, vámonos al valor de la corriente, hago el cálculo, 120 entre 750,000 ohms, me da 0.16 miliamperes. Con este valor calculo el voltaje y obtengo 40. Ok, obtengo el voltaje acá, en este otro punto, y obtengo 80 volts. Eso es lo que me daría. Entonces, sigo teniendo 120 volts a la salida, pero ya existe una diferencia en los voltajes de una línea y de la otra línea con respecto de tierra. ¿Qué pasaría ahora
si una de las líneas se va a tierra. Y cuando digo una de las líneas se va a tierra, voy a poner el ejemplo de que la persona, esa persona que está en el quirófano, la voy a poner aquí entre línea 1 y el verde. Bueno, pero primero veamos qué pasa entre las líneas. Antes de poner a la persona. Ok, antes de poner a la persona, tengo aquí 0 volts, porque pues este punto se convierte en el mismo punto, ¿no? Café toca tierra, el voltaje es 0. El valor de resistencia es 0. Si yo pusiera a la persona en lugar de ese valor, es decir, la persona aquí agarrando línea café con una mano y tierra con el otro, el valor se incrementaría si se acuerdan, más o menos como en 1100, 1200 ohms, que comparado con los 500 kilo ohms, pues es despreciable. Entonces, vamos a tomar que el valor de la resistencia de una persona ahí, colocada como conductor, es 0, es más, es 0 porque lo van a operar, es 0, y entonces vamos a tomar 500 kilo ohms como valor. Ok, si tomamos ese valor, entonces la pregunta es cuánta corriente va a circular por el cuerpo de la persona. Si hacemos el cálculo como lo hicimos hace un momento, 120 entre 500 mil ohms o 500 kilo ohms me va a dar 0.24 miliamperes. Esto quiere decir que una persona que coloquemos en un sistema sano, que lo coloquemos de línea a tierra, recuerden, la corriente va a circular por donde menos impedancia se tenga. Va a escoger el camino mucho más fácil. Bien, entonces va a tener 0.24 miliamperes circulando por su cuerpo. Si se acuerdan cuando vimos los efectos de la corriente en el cuerpo humano, esto representa 1/4 de miliamper. Entonces, está en los límites de lo que es la percepción, o sea, ni siquiera lo va a sentir, es 1/4 de miliamper. Bien, ahora, ¿qué pasa si lo ponemos del otro lado? Es decir, lo ponemos del lado de la resistencia más alta, quitamos esto y ponemos a la persona aquí. ¿Cuánta es la corriente que circulará ahora por su cuerpo? Si hacemos el cálculo, al poner aquí la persona, esto se va a 0, el voltaje se va a 0, y entonces para yo calcular cuánta corriente circula por aquí, bueno, voy a hacer esa consideración. 120 volts entre 250,000 ohms, y el valor que me da ahora son 0.48 miliamperes. Es decir, si yo colocase una persona en un circuito sano, aunque disminuido en cuanto a impedancia, pero arriba de los 200,000 que me marca 200,000 ohms que me marca la norma, yo voy a tener apenas medio miliamper circulando por el cuerpo de una persona. Entonces, esto con cálculos demuestra cómo un sistema eléctrico aislado es el más seguro para una persona que va a entrar a un quirófano o que va a estar en un área de cuidados intensivos, en donde un equipo puede fallar en cuanto a su aislamiento y puede poner en riesgo a una persona si no se ocupa este tipo de sistemas eléctricos aislados. Bien, ahí está la persona y estaría segura apenas circulando una corriente muy, muy baja por él. Bueno, esto ya lo vimos. Las buenas prácticas, esto sí se encuentra en la información que se tiene, es decir, hay que utilizar conductores que tengan una constante dieléctrica de 3.5 o menos, eso es este tipo de conductor. Lo que no está en ninguna norma o libro es el uso del conduit de 3/4 o de 1 pulgada. Eso es simple y sencillamente al hecho de estar continuamente haciendo instalaciones y observar cuál es el mejor de las aplicaciones, de las buenas prácticas, y llegamos a eso. Se puede utilizar conduit de 3/4 con no más de 2 circuitos para alimentar algo así.
un circuito, el primer círculo, y estos otros dos en otro circuito. Bueno, estos serían las buenas prácticas. Bien, hasta aquí lo dejamos y me voy a la parte de preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Agradecemos al ingeniero Noé por su valioso aporte. En estos momentos daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Recordar que si los asistentes tienen alguna pregunta, pueden escribir en el chat con la opción a todos los participantes, para luego dar lectura a ellas y el ponente pueda brindar su respuesta. Ahorita tenemos, ingeniero, una pregunta de Catherine López. Buenas tardes. Y dice de la siguiente manera. Buenas tardes. Yo me quedé con la duda. ¿Por qué el conduit no debe ser flexible? Buena pregunta. El conduit flexible está hecho de, digamos, como de una cinta que se va enlazando una con otra. Son cintas muy angostas, el cual una tras otra me permite que el conduit sea flexible. Sin embargo, lo que buscamos en los quirófanos es tener lo que se conoce como tierra redundante. Es decir, utilizo un conductor para cada uno de los circuitos, un conductor aislado en color verde, esa es mi tierra, ok. Pero también busco no perder tierra, porque tierra es una parte importantísimo para la protección del paciente. Entonces, ¿de qué otro medio me voy a asegurar de que nunca me falle la tierra? Utilizando el conduit. Se pide un conduit pared gruesa porque de esa manera mantengo la continuidad. En el caso del conduit flexible, como son anillos, hay partes que no hacen bien el contacto. Entonces ahí se pierde la continuidad. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Leopoldo Hernández. Dice de la siguiente manera. ¿Qué tan complicado es instalar un sistema aislado en una UCI construida y funcionando? Y él mismo hace la otra pregunta, que es, ¿cuál es la máxima tolerancia de desbalance entre la línea 1 o 2 y tierra? Ok. La primera pregunta, ¿qué tan complicado es instalar un tablero cuando ya todo está funcionando? Es muy complicado. Es muy complicado porque ustedes saben, existen diferentes niveles vamos a llamarle, de limpieza o de asepsia dentro de los hospitales. Un quirófano es totalmente un área blanca, entonces ahí sería súper complicado. En un área de cuidados intensivos es complicado, es realmente complicado porque tiene uno que aislar una parte en donde va uno a instalar el tablero para que no contaminemos esas áreas. Sí, es complicado. ¿Cuál es la máxima tolerancia de desbalance entre línea 1 y línea 2? No hay máximo. ¿Por qué no hay máximo? Si se recuerdan, voy a regresar a alguna de las slides. Déjenme. Ok, aquí, este está bien. No existe un límite en cuanto a al desbalance. Y no existe por lo siguiente. A final de cuentas, todo el equipo electromédico o de soporte de vida se van a estar o va a estar alimentándose de línea 1 y línea 2. Y eso siempre va a ser 120 volts. No importa si aquí tengo 40 y 80 del otro lado, no importa. Yo, de cualquier manera, lo que voy a utilizar para hacer funcionar el equipo son estos 120 volts. Lo importante es que estos valores de impedancia no disminuyan por abajo de los 200,000 que me pide la norma. Muchas gracias, ingeniero. José Amaya dice lo siguiente, la polarización de tierra del secundario del tablero aislado es la misma con el primario del tablero, menciona. No, acuérdense,
aquí cambia totalmente el panorama. En el esquema que podemos ver ahora, yo tengo el lado primario, y ahí puedo tener una polaridad determinada. Del lado del secundario, como no estoy poniendo ninguna de las dos terminales a tierra, no tengo polaridad. De hecho, aquí no existe el neutro. Si yo hablara y dijera, oye, a ver, de línea 1 a neutro, no. En el sistema eléctrico aislado, ahora se llaman línea 1 y línea 2, nada más. Y la tierra es así, tierra solo hay una, como dijo aquel, entonces tierra es la misma y siempre va en color verde. Entonces, neutro no existe, no existe la polaridad, solo línea 1 y línea 2. Ok. Y tenemos otra pregunta de Diego Fernando Portillo. Buenas tardes. Mi pregunta es si en un tablero de aislamiento se utiliza interruptores térmicos convencionales o son de algún tipo especial. Sí, son interruptores termomagnéticos convencionales, y cuando digo convencionales, los describo. Es interruptor termomagnético de 2 polos, 20 amperes. ¿Por qué de 2 polos? Esa pregunta me la hicieron ayer por la noche y casualmente hoy por la mañana. ¿Por qué de 2 polos? Porque si vemos el esquema, yo pudiera tener, si yo no desconecto las dos líneas, línea 1 y línea 2, yo de cualquier manera pudiera tener una circulación de corriente si solo desconecto una de las líneas. Entonces, el interruptor es termomagnético de 2 polos con objeto de interrumpir totalmente la alimentación hacia la carga. Entonces, 2 polos, 20 amperes. Tenemos otra pregunta de Salvador García. Cuando indica que el tablero de aislamiento evita interrupción de energía, es conectado a un UPS. Sí, hay hoy en día, y de hecho aquí, por ejemplo, en México es muy común, que a manera de cubrirme, un quirófano es un área que no puedo dejar sin alimentación. Entonces, aquí al menos es muy común el que utilice una UPS, una fuente de alimentación ininterrumpible para mantener la alimentación prácticamente en línea. Si yo tengo una falla de energía, ya se me fue el normal, ya se me fue la emergencia, ya se me fue la planta de emergencia, no tenía combustible, no entró, solo me queda la UPS. Bueno, tengo una UPS en línea. Por cierto, las UPS son UPS grado hospital. Tenemos otra pregunta. En algunos países existen clínicas móviles. Perdón. ¿Sí? ¿Sí? Sí, a ver, adelante. Ok, dice, en algunos países existen clínicas móviles. Ahí No sí me tienen perdí. quirófano, pero sí equipos para electrocardiograma, ultrasonido, etc. ¿Es necesario en estas clínicas móviles tener algún sistema de aislamiento? Sí, por supuesto, por supuesto. En las clínicas móviles, vamos, mucha diferencia entre una fija y una móvil. Voy a tener al paciente, voy a tener equipo electromédico que funciona a 120 volts, y el paciente va a estar en riesgo. Entonces también es necesario utilizar un sistema eléctrico aislado. Tenemos otra pregunta. Dice de la siguiente manera. ¿La red de tierra general del hospital puede ser la misma en el secundario del tablero de aislamiento? Ok, muy buena pregunta. No puede ser la misma, debe ser la misma. Es decir, yo
tengo desde la subestación la Tierra. La Tierra. Esa Tierra viaja a través de los diferentes tableros hasta llegar al tablero de zona, el que va a alimentar a los quirófanos. Bien, entonces, tengo la Tierra que nace en la subestación, pasa por los tableros y esa misma tierra es la que llevo al tablero de aislamiento. El tablero de aislamiento tiene una barra de tierras y ahí es a donde debo de llegar. Ok, muchas gracias. Otra pregunta dice de la siguiente manera. ¿Es necesario supresores en el tablero de aislamiento? No, no es necesario. Hasta aquí llega el espacio de preguntas. No sé si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta que realizar. Si no tienen preguntas, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Han escuchado acerca de los pisos conductivos? Nos mencionan que no. Ok, voy a platicar brevemente sobre los pisos conductivos por lo siguiente. Déjenme ver si me voy a alguna de las slides. Mm. Este, bueno, mientras llego al slide que quiero. El piso conductivo se utiliza en los quirófanos por la siguiente razón. ¿Qué pasa cuando una persona camina? Simplemente camina. Genera electricidad estática. En el quirófano, el cirujano pues prácticamente está inmóvil, no hay mayor problema, pero el personal de apoyo sí se está moviendo dentro del quirófano. Entonces, es probable que genere electricidad estática y puede ser que por alguna razón llegue y toque al cirujano, vamos a pensar, y descargue en él. Así como de manera común y corriente, uno está caminando, llega con un amigo, lo saluda, y el chispazo, ¿no? Bueno, esto pudiera ser que sucediera que por alguna razón toco al cirujano y si el cirujano está metido haciendo lo que tiene que hacer con el bisturí láser, por ejemplo, puede ser que tenga un titubeo y le vamos a dejar la marca del zorro en el pecho a la persona, ¿no? O bien puede ser que no descargue yo en el cirujano, sino que descargue en el paciente y estoy descargando electricidad estática. Eso también puede meter en muy serios problemas al paciente. Entonces, para evitar todo eso, lo que se hace es utilizar lo que se conoce como pisos conductivos. ¿Cuál es la finalidad del piso conductivo? La finalidad es evitar la generación de electricidad estática. Esa es la finalidad del piso conductivo. Y mi siguiente pregunta sería la siguiente. A ver, yo tengo distribuidos dentro del quirófano, diferentes tomacorrientes. Y en cada tomacorriente existe esto que estoy mostrando ahora en pantalla. Existen estas terminales color verde. ¿De qué se trata esas terminales color verde? Esas terminales son tierra, son terminales de tierra. Dentro del tablero, dejen ver, bueno, si no tengo algún tablero abierto aquí, hay una barra de tierras, que es la que les decía, es donde se conecta la tierra que viene desde la subestación y que pasa por los tableros de zona. Bien, llega al tablero, en el tablero se conecta la barra de tierra y del tablero cada trío de conductores que llevo para alimentar cada circuito, recuerden, va el café, el naranja y un verde. Bueno, ese verde se conecta aquí a estas terminales color verde. ¿Cuál es la idea? ¿Para qué me sirven? Hace rato mencioné cables de tierra.
la idea es que todo lo metálico que está dentro del quirófano se ponga a tierra. ¿Por qué? Porque si ya puse piso conductivo, que el piso conductivo no es más que una malla de cobre, o un piso de linoleum en donde tengo una cuadrícula de cobre, la cual a final de cuentas saco una solera de cobre y la conecto a donde, a una barra de tierras, a una central de tierras, la cual va conectada al mismo tablero. Es decir, estoy conectando el suelo a tierra. Ok, con eso estoy logrando que no exista una diferencia potencial entre la barra de referencia de tierra y el suelo. Bueno, lo mismo sucede con todo el equipo que se está utilizando y que es metálico. Por ejemplo, la bomba de los gases. Ajá. Esa bomba, el equipo está montado en un rack metálico. Ese rack metálico lo tengo que poner a tierra. La mesita en donde está todo el instrumental médico, también lo tengo que poner a tierra. La lámpara que está dentro del quirófano, una lámpara móvil, esa también la tengo que poner a tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tanto cuidarme de poner todo a tierra? Ah, porque resulta que todo lo metálico puede tener una diferencia de potencial, y existiendo una diferencia de potencial con respecto del punto de referencia, va a haber entonces la posibilidad de que circule corriente. Y lo que menos quiero es que circule corriente por caminos que no debe. Entonces lo que hago es poner la mesita, la lámpara, la bomba, todo lo metálico lo pongo a tierra. ¿Y cómo lo pongo a tierra? Pues muy fácil, utilizo un cable de tierra. ¿Qué es un cable de tierra? Un cable de tierra es un conductor muy flexible que puede medir entre 3 o 4 metros y medio, en donde de un lado tengo una terminal tipo banana y la conecto aquí la conecto. En el otro extremo tiene una terminal tipo caimán y entonces voy y conecto a las patas de estos equipos que les mencioné. Entonces, de esa manera estoy poniendo todo lo metálico a un mismo equipotencial. Estoy poniéndoles a la misma referencia de tierra. Con esto me evito problemas de posibles descargas, como les decía, descargas producidas por electricidad estática, o que tenga yo diferencias de potencial en todo el equipo metálico. Esa es la idea del piso conductivo y el uso de estas terminales que están en los receptáculos, ¿sí? Es más, cuando se conecta el cable de tierra aquí, la parte metálica donde están montados los receptáculos también queda a tierra, porque muy bonito se vería si todo esto está bien montado. Tengo mis terminales de tierra, pero la placa esta de acero inoxidable no está puesta a tierra, ¿no? No, también se pone a tierra. No quiero correr ningún riesgo teniendo una diferencia de potencial. ¿De acuerdo? Ok, muchas gracias, ingeniero, por sus respuestas. Damos por finalizado el webinar. Los capítulos estudiantiles Engineering in Medicine and Biology Society and Power and Energy Society de la Universidad Don Bosco agradecen la colaboración de Eaton y Bender, así como también la destacada participación del ingeniero Noé Sánchez, a quien se le otorga un diploma de reconocimiento que dicta de la siguiente manera. Los capítulos IEEE Engineering Medicine and Biology Society and Power and Energy Society otorgan el presente diploma a Ingeniero Noé Sánchez por haber impartido el webinar El porqué de los tableros de aislamiento en hospitales, siendo un aporte fundamental en el desarrollo de las carreras de Ingeniería Biomédica e Ingeniería Eléctrica, dado en San Salvador, El Salvador, a los 21 días del mes de agosto de 2020. Firma Valeria Salas, presidenta del capítulo IEEE-MB UDB, y Elena Caballero, presidenta del capítulo IEEE PES UDB. Le hacemos entrega del diploma, ingeniero.
Ok, muchas gracias. Agradecemos cada uno de los asistentes por su tiempo, deseándoles éxitos en sus actividades futuras e invitándoles a estar pendientes de nuestras redes sociales donde estaremos publicando diversas actividades. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ok, si nos puede permitir un momento. Se desconectó el ingeniero, ¿verdad? Sí, pero está el ingeniero Marcos todavía con nosotros. ¿Tienen alguna consulta? No, agradecerle, ingeniero, por